anecoico, o sea, es quístico, y tiene esta parte excéntrica que le llaman de sólida, pero vean que la parte sólida pues es como hiperecogénica o más bien es como isoecoica más o menos con respecto al parénquima, igual no se ven microcalcificaciones ni nada. Y acá lo mismo, es otro nódulo similar con su parte sólida, ¿no? Ahora puedo tener, por ejemplo, estos nódulos quísticos y sólidos a la vez, donde la parte sólida sí se ve fea. Entonces ahí tendríamos que estar obligados a que si es un tamaño suficiente la parte sólida, pues biopsiar esa parte sólida. Aquí vean los de intermedia sospecha, ya es un nódulo que se ve más oscuro, pero el borde se ve bien regular, es más ancho que alto, no tiene microcalcificaciones y vean este, está completamente redondeadito, ¿no? O sea, está bonito. Ahora ya vean los de alta sospecha, estas son las microcalcificaciones, literal se ven como puntos ahí. Este se ve completamente oscuro, los bordes ya no se ven bien definidos, acá parece que ya se pierde. Entonces vean cómo ya son los de alta sospecha. Este nódulo es completamente irregular, o sea, si veo, tiene una forma así bastante irregular. Este, que dice más alto que ancho, pues sí, sí está más alto que ancho. Igual aquí como que hasta se pierde el bordecito, acá como que también como que se extiende un poquillo, o sea, aquí por ejemplo los márgenes bien irregulares, aquí parece ya está esta extensión extratiroidea, o sea, como que se está saliendo y ya está invadiendo un poco de músculo. Acá esto de las calcificaciones en anillo, que literal se ve así, y como este acá. Y también está señalando, bueno, ya les tapé ahí todo. Justo lo que nos está señalando es que ya está como saliéndose, ¿no? O sea, como que ya está invadiendo un poquito. Y aquí, por ejemplo, lo de los ganglios. Este es un ganglio, pues que ya, ya no está bien ovaladito, ya está como más oscuro. Un ganglio normal se ve así como esta parte blanca de aquí, un poquito más extendida y que me señalaría el hilio graso. Con en este nódulo ya está como un poco perdido. Ahora, esa es, bueno, la clasificación que sugiere la propia guía. Pero pues las guías, por ejemplo, de la ACE también te propone su clasificación, la guía británica también te propone su clasificación. No me voy a meter ahorita en esas, pero sí quiero que chequen la del TIRAS. En general nosotros nos guiamos mucho por el TIRAS o por la ATA, pero ya últimamente se ha adoptado el TIRATS, que es como el VIRATS para cáncer de mama, bueno, para lesiones en mama, y es muy similar, ¿no? O sea, aquí, ¿qué va a considerar este TIRATS? La composición, la ecogenicidad, la forma que tiene, los márgenes y si hay presencia de calcificaciones. En la composición vean que a cada uno les da un puntaje. Por ejemplo, si es un nódulo quístico, pues es 0 puntos, pero si ya es un nódulo sólido, son 2 puntos. La ecogenicidad, si es anecoico, o sea, quiste, es 0 puntos, pero si ya es muy hipoecoico, que lo mencionan aquí, eso ya son 3 puntos. La forma, si es más ancho que alto o más alto que amplio, igual da un puntaje. Los márgenes, si están como que bien definidos, son 0 puntos, o si ya están irregulares, lobulados, o incluso si ya se ve la extensión extratiroidea, pues igual ya es un puntaje. Ahora, aquí ya no lo menciona como micro o macro. Bueno, las macros sí se quedan, pero más bien ya las microcalcificaciones ya se adoptó como este nuevo terminología de focos ecogénicos puntiformes, ¿no? Que básicamente si me dices microcalcificación o me dices foco ecogénico puntiforme, yo sé a lo que se refiere. Entonces también si hay macro, por ejemplo, es un menor puntaje que si tiene estas micros o focos puntiformes, ¿no? O si tiene estas en anillos. Entonces aquí yo voy dándole una calificación. Ah, no, pues que es un espongiforme. Bueno, 0 puntos, pero es hiperecoico, ¿no? Pues ya tiene un punto, pero además es más alto que amplio, ¿no? Pues ya tiene 4 puntos, que los bordes están bien definidos, pues ya son 0 puntos, sigo en 4 puntos. Y le encontré una macro, pues son 5 puntos. Ah, pues entonces el TIRATS dice que de 4 a 6 puntos es un TIRATS 4 y es moderadamente sospechosa. Ah, pero aquí, según mi TIRATS, dice que si el nódulo mide más de 1,5 centímetros,
sí está recomendado hacer la biopsia. Si el nódulo es menos de 1 centímetro o de 1 a 1.5, podría darle un seguimiento a mi paciente. Entonces les digo, la verdad es que hemos adoptado mucho más este sistema de clasificación y habitualmente los radiólogos siempre les van a clasificar en este. Entonces, ya aquí el propio TIRADS nos da sus recomendaciones de cuándo hacer biopsia y cuándo no hacerlo. Aquí hay otros ejemplos bueno, no, este es de la biopsia, pero no. No, es que ahí están viendo otras cosas, ahí como que se me fue. Pero, por ejemplo, aquí las características de este nódulo, ¿alguien las podría describir sin que lean el texto? Bueno, no, ya ahí está el texto, pero es un nódulo que está irregular y que está más oscuro que el parénquima tiroideo. Entonces, pues es un nódulo que sí se requiere, ¿no? Habría que, bueno, aquí dice que mide 1 centímetro, entonces estrictamente la ATA diría que sí se amerita la biopsia. Y si yo me regreso al TIRADS, decíamos que era un nódulo sólido que está muy hipoecoico, ya van 5 puntos, y los márgenes que estaban como que irregulares, ya van 7 puntos, entonces 7 puntos y más de 1 centímetro o como 1 centímetro hacia arriba, ya habría que hacer la biopsia. Acá, por ejemplo, es otro nódulo que tiene toda esta parte negra que es anecoica, pero tiene esta parte sólida. Tiene pues sus márgenes dentro de lo que cabe bien definida, pero vean que sí es como que casi un 30% lo que ocupa esta parte sólida, ¿no? Entonces, en este caso, si se decide hacer la biopsia, se tiene que puncionar esto, o sea, sí se puede extraer este líquido, pero lo principal es tener muestra de esto para ver que no sea maligno. Los nódulos posteriores que les decía se asocian como mayor riesgo de malignidad y aquí se ve claramente que están posteriores porque si nos vamos, aquí está músculo, esto es el istmo, esto es el parénquima tiroideo, acá está mi tráquea y sí se ve muy atrás con respecto, por ejemplo, a la tráquea. Entonces, esos también tienen como mayor riesgo de malignidad. Entonces, ya de acuerdo a mi clasificación que utilice TIRADS o ATA, les digo, en general ya estamos utilizando más el TIRADS, y de acuerdo al tamaño que tiene, pues voy a decidir hacer mi siguiente paso que sería la biopsia. Estas recomendaciones son de la ATA y obviamente con base en su clasificación. Dice que los nódulos más de 1 centímetro con patrón sonográfico de alta sospecha, que vendría equivaliendo ser el equivalente como un TIRADS 5, más de 1 centímetro se biopsia. Aquellos de sospecha intermedia más de 1 centímetro para la ATA también se biopsían, que en este caso para el TIRADS sería más o menos un TIRADS 4 y ahí es un poquito más permisivo, o sea, hasta 1.5 centímetros. Ahora, los nódulos más de 1.5 centímetros con patrón sonográfico de baja sospecha es recomendación de biopsia según la ATA. Y nódulos de más de 2 centímetros con patrón de muy baja sospecha, pues podría biopsiarlo, sobre todo aquí si mi paciente tiene como factores de riesgo, ¿no? Ya mencionamos cuáles son. Y donde definitivamente no están recomendados, pues es aquellos que no cumplen criterios o que son nódulos completamente quísticos, ¿no? A veces se pueden biopsiar estos nódulos quísticos únicamente con la intención de sacar el líquido y sobre todo si el tamaño ya le está comprimiendo al paciente, pero fuera de eso no es necesario realmente hacer biopsias. La biopsia en este caso es una biopsia con aspiración con aguja fina y se prefiere que siempre sea guiada por ultrasonido. Al decir aguja fina, literal es una jeringa común y corriente. Sí se pueden comprar unas cosas más nice, pero en general es aguja fina porque es el del tamaño de cualquier aguja de jeringa, ¿no? En personas que tienen buena experiencia en la toma de las biopsias, el resultado que nos puede dar es de más del 95% de sensibilidad y especificidad. Y la biopsia también nos va a hacer una clasificación, que en este caso es la clasificación del Bethesda, que nos va a clasificar en Bethesda 1 a 6. El 1 vendría siendo no diagnóstica o insatisfactoria, que habitualmente son muestras inadecuadas. Entonces aquí ahorita vamos a ver que lo indicado sería repetir la biopsia. El Bethesda 2, que es el benigno, es un nódulo
que el riesgo de malignidad es de 0 a 3%, entonces habitualmente en este tipo de pacientes lo que se hace es un seguimiento simplemente sin hacer nada más. El que a nosotros nos causa mucho conflicto siempre es el Bethesda 3, que es una atipia de significado indeterminado o una lesión folicular de significado indeterminado, donde el riesgo de malignidad más o menos va de 5 a 15%. Y el problema de este es que los hallazgos no son como muy compatibles con nada, por lo tanto te queda mucho la duda de, bueno, es malo o qué, ¿no? Ahora, del Bethesda 4 es una neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular, donde ya incrementa más el riesgo a 30% aproximadamente de malignidad. El Bethesda 5, que es un sospechoso para malignidad, donde ya el porcentaje o el riesgo de malignidad va hasta 75% aproximadamente. Y ya el Bethesda 6, que es un nódulo que consideramos prácticamente maligno, o sea, tiene un 97 a 99% de riesgo de malignidad. Entonces, ya teniendo este reporte, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿Qué voy a hacer con los pacientes? Por ejemplo, el que tiene el patrón benigno habitualmente no requiere biopsia y habitualmente se da un seguimiento solamente. El que tiene, por ejemplo, bueno, esto es del ultrasonido, el que tiene el patrón Bethesda 1, que es no diagnóstico, les decía que habitualmente es una muestra insuficiente o se tomó mal o X. El chiste es que no me da nada, entonces lo indicado es repetir la biopsia. En el Bethesda 2, que es un nódulo benigno, habitualmente no se requiere cirugía, a menos de que el nódulo sea muy grande y le esté causando datos compresivos, pero si es un nódulo pequeño, habitualmente lo que hacemos es seguimiento. Bethesda 3, 4 y 5, aquí en algunos casos, sobre todo en el 3, ¿qué puedo hacer? Tengo tres opciones, o repito la biopsia, o le doy seguimiento según también con base en qué factores de riesgo tiene mi paciente, o también puedo apoyarme de marcadores genéticos. La verdad es que ahorita no me metí en ese rollo porque no me interesa que ahorita se lo aprendan, pero sí tenemos ya como algunos marcadores moleculares que se pueden buscar en estos y ver qué riesgo, qué mutaciones hay y qué riesgo de malignidad tienen. Sí se pueden hacer en México, o sea, se toma la muestra aquí, se mandan a Estados Unidos, pero el panel cuesta como 70,000, 80,000 pesos o incluso más caro. Y a veces tampoco te dicen con 100% de seguridad es bueno o es malo. Por eso les digo, no me metí en ese rollo. Pero habitualmente Bethesda 3, repetimos biopsia, vigilamos con base en tamaño, con base en factores de riesgo, o cuando hay mucho riesgo así o factores de riesgo, pues puede ser un paciente candidato a cirugía. Bethesda 4 es la misma controversia que el Bethesda 3. Puedo repetir biopsia, puedo llevarlo a una cirugía según factores de riesgo que tenga mi paciente o el tamaño del nódulo. Y habitualmente el Bethesda 5 y el Bethesda 6 se van inmediatamente a lo que es la cirugía. En Bethesda 5 a veces también depende del tamaño del nódulo y factores de riesgo, también para ver si inmediatamente se va a la cirugía o podríamos dar como otras recomendaciones. ¿Dudas? De esta clase lo que me interesa más es que ustedes se queden más que nada, o sea, cómo voy a evaluar a mi paciente ya que tengo su perfil tiroideo, ya que tengo su ultrasonido, ya sea yo como médico general, o sea, ¿qué le voy a decir al paciente? A mí me llegan muchos pacientes con nódulos de 2 milímetros, o sea, ni siquiera 2 centímetros, son 2 milímetros, y el médico general o algún otro médico les dijo, es que es un cáncer, es que váyase corriendo al cirujano, que ya lo operen, porque es un cáncer. Y el nódulo mide 2 milímetros, o sea, ni siquiera para hacer una biopsia. Entonces, a mí me interesa que en esta clase ustedes se queden sobre todo con la identificación de factores de riesgo que tiene su paciente, en la evaluación del perfil tiroideo, si va a meritar un gammagrama o si va a necesitar un ultrasonido, y si es un nódulo de 5 milímetros que ya demostré por ultrasonido, pues que a lo mejor ni siquiera requiere una biopsia. Y aunque sí hay cierto riesgo de malignidad, pero también comentarle al paciente que, bueno, es un nódulo muy pequeño, que tal vez no amerite como algo urgente, ¿no? Al menos sí requiere la evaluación del endocrino, pero no de manera urgente. O sea, aquí no espanten al paciente, por favor. Ya lo del
Cuando hacemos la biopsia y lo que hacemos, eso sí ya es muy de nosotros, de los endocrinos o del cirujano oncólogo, que ellos se meten mucho, pero al menos ustedes como médicos de primer contacto, pues al menos en qué punto saber referir a su paciente. ¿Dudas de esto? No, doctora. Ok, él tenía dudas si les iba a poder dar la clase el martes, pero sí, sí se las voy a dar. De hecho, espero no a más tardar, espero que no pase nada. Les mando casos clínicos para que el martes los podamos revisar. Van a ser casos clínicos de toda la cuestión de tiroides, para que el martes podamos revisar las dudas que haya y ya después vemos cuándo hacemos el examen de tiroides. Ya para empezar con el módulo de diabetes. Sí, doctora. Gracias. Entonces, bueno, si ya no hay dudas, los veo el martes. Ok, doctora, gracias. Bye. Gracias, hasta luego.